Listo, ahora sí, muy buenas tardes nuevamente a todas las familias que se han ido conectando a esta penúltima charla de nuestro encuentro de Escuela de Padres y Madres LEMI 2021. Hoy con la tercera edición, nuestras familias de los niños más chiquis, de las niñas más chiquis, de transición a tercero, y pues trabajando un tema bastante importante que nos atañe a todos, que es la cibercultura y el uso responsable de herramientas TIC. Eh, ya se han ido conectando, estamos alrededor de 15 participantes, sin contar pues a nuestra invitada especial eh, y a otros personajes que hacen parte del liceo que ya muchos y muchos de ustedes conocen. Mientras tanto, haciendo un breve recorderis de lo que ha sido pues estos últimos meses de nuestra escuela de padres. Si bien lo recuerdan, el mes pasado estuvimos trabajando el tema de educación para la afectividad y la sexualidad, junto con la organización Educarte, en donde estuvo María Camila y estuvo el otro compañero, que ahorita se me pasa el nombre, y bueno, fue bastante interesante. Bueno, el día de hoy con un tema, como les mencionaba, que a unos y a unas los puso en un reto y a otros sí como que era un poco más sencillo. Pues bien, siendo las 6:02, agradecido con esas 20 personas que se han ido conectando, esas 20 familias, y quiero iniciar este espacio como todos los espacios que iniciamos desde el Liceo Hermano Miguel, haciendo una pequeña reflexión y oración en torno a lo que nos cita el día de hoy. Quiero entregar pues este espacio principalmente a nuestros chicos que pues llegaron de su semana de receso, a nuestros chicos y chicas que ya están en el último empujón para pasar pues a un próximo año escolar, a los que están en transición pasan a primero, de segundo a tercero, y los de tercero ya pasan a lo que va a ser pues la segunda división, lo que va a ser cuarto, un reto totalmente diferente para cada uno de ellos y cada una de ellas. Asimismo, pues a ustedes por ese compromiso que han colocado siempre con sus hijos y con el colegio, sin desconocer pues que cada uno de ustedes, familias, asumen unas responsabilidades diarias. Entonces, em, comenzando en tono de oración, viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Entonces, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San, Santo hermano Miguel, ruega por nosotros. San Juan Bautista Lasalle, ruega por nosotros. Muchísimas gracias, familias, por este espacio. Y bueno, continuando con la agenda de la tarde de hoy, de parte de nuestro hermano rector, Jairo Hernández Jauregui, les manda un saludo agradecido con la participación tan grande como lo ha sido de esta tercera división, así como de otros miembros importantes que hacen parte del liceo y de la división. Nuestra coordinadora Rubiela Zuluaga también les envía un saludo importante. Eh, los invita a que pues estemos conectados de principio a fin en este encuentro con Marcia. Y asimismo, pues quiero darle el espacio, ya que nos está acompañando nuestra psicopedagoga Ana María Beltrán Cortés, para que nos dé un saludo para iniciar pues este encuentro de hoy. Así que buenas tardes, Ana. Hola Jesús, buenas tardes a ti y a todos los padres conectados. Pues agradecerles como siempre esta participación que ya casi es pues una despedida en términos de lo que representaron las escuelas de padres del año 2021. Pues valorar inmensamente su participación y finalmente resaltar que era pues un espacio que se venía solicitando, que en años anteriores fue corto y que pues bueno, que se mantenga de alguna u otra manera esta frecuencia
frecuencia para que pues sigamos encontrando respuestas que ayuden a apoyar un poco los procesos de crianza en términos generales, pues que se vayan con aprendizajes bien importantes desde lo que refiere un uso responsable de estos dispositivos, en especial en manos de nuestros hijos, que a veces, pues bueno, son como la salida fácil, ¿no? Pero pues bueno, esto un poco, pues, esto muchas cosas nos vamos a reevaluar hoy con la participación de la especialista a cargo. Entonces, bueno, que la pasen muy, muy bien. Gracias, Ana, por ese saludo lleno de energía para todas nuestras familias. Y bueno, sin darle más vueltas al asunto, quiero darle pues el espacio a nuestra invitada especial, sin antes, digamos, como hacer una breve presentación de quién es ella, de su recorrido y de todo, digamos, esta experiencia que queremos compartir con ustedes el día de hoy. Eh, Como les comentaba, pues ella se llama Marcia Yalile Hernández. El otro apellido se me pasó, no me acuerdo cómo es el otro apellido, ya ahorita se les presenta a ella. Ella, bueno, es comunicadora social, especialista en infancia, cultura y desarrollo y magíster en educación para la paz. Eh, Tiene experiencia en diseño, coordinación e implementación de proyectos sociales y pedagógicos en las áreas de infancia y familia, desarrollo comunitario, género y uso social de tecnologías de la información y comunicación, pues de las herramientas TIC, en poblaciones pues, prioritarias, ¿no? Asimismo, ella es integrante del equipo de la campaña Dominemos la Tecnología y de la Escuela de Seguridad Digital en Colnodo. Así que, pues bueno, Marcia, muy buenas tardes, bienvenida a este espacio de la tercera división en la Escuela de Padres. Muy buenas tardes, muchísimas gracias Jesús y Ana María por la apertura de este espacio. E igualmente, como todas estas noches, un agradecimiento a todo el equipo docente y directivo del Liceo Hermano Miguel, que pues tengo la fortuna y el placer de estar en este espacio gracias a su invitación. Y a ustedes, padres y madres, súper bienvenidos, bienvenidas. Hemos preparado un espacio pues que esperamos sea lo más agradable para ustedes para hablar de estos temas de cibercultura y uso responsable de TIC, especialmente pues relacionado con los niños y niñas que están entre preescolar y tercero, que son los más chiquitines. Entonces creo que ahí tenemos, no quiere decir que con los niños más grandes no, pero creo que aquí tenemos un espacio bien interesante para reflexionar sobre todos esos aprendizajes que a partir del ejemplo también y de los hábitos cotidianos, pues los niños y las niñas van adquiriendo en el uso de estas herramientas digitales. Entonces, sin más preámbulo, quisiera compartirles pantalla para comenzar haciendo este ejercicio de reflexión, porque básicamente pues esa es la invitación a que hagamos un ejercicio también de reflexión de lo que significan estas herramientas para nuestra época, digamos, para toda esta era digital y adicionalmente lo que implica la relación que entablamos las personas adultas con la tecnología y cómo eso impacta también el uso y la apropiación que hacen los niños y niñas de ella. De esta manera, pues este es el nombre que establecimos para la charla, Cibercultura y Uso Responsable de TIC, como una invitación básicamente a reflexionar sobre esa relación que establecemos con la tecnología y cómo a partir del fortalecimiento de nuestras habilidades, capacidades y conocimientos, pues podemos enfrentar de una mejor manera todos los riesgos y desafíos. Ya ustedes tendrán la posibilidad de interactuar con algunas herramientas que les vamos a proponer para también escuchar de parte de ustedes pues sus percepciones al respecto, saber sus opiniones, ver qué tan en desacuerdo o acuerdo estamos con algunas de estas situaciones o enunciados que vamos a trabajar. Entonces, en este proceso de querer hacer este espacio un poco más participativo, vamos a tener dos elementos centrales. Uno de ellos, el uso de una pizarra. Yo les voy a compartir en su momento a través del chat un enlace para que nos unamos a esa pizarra y podamos hacer una participación específica respecto a algunas preguntas motivadoras, etcétera. Y también, pues quisiera compartirles como respecto a algunos temas, unos videos puntuales para llenarnos también un poco más de conocimiento. La idea es acercarnos a unos conceptos que pueden resultar familiares para algunas personas, pero no para todas. Entonces también un objetivo de este espacio es que nos vayamos
como con unos conceptos clave y que todos y todas estemos muy sintonizados en esa plataforma de nuevos conocimientos. Entonces, sin necesidad de ser expertos en el tema, pero sí, pues como muy alerta de de nuevos conceptos, de nuevas situaciones y sobre todo de nuevas perspectivas para mirar este tema de una manera crítica y reflexiva y podamos generar estas conversaciones tan necesarias con nuestros niños y niñas, pues ya en el espacio familiar, pero obviamente también extensivo a todos los espacios que tiene la comunidad educativa para la formación de los más chiquitines. Entonces, esa es como la apertura del espacio. Esta diapositiva solamente pues para reforzar la presentación que ya Jesús muy amablemente hizo. Llevamos ya bastante tiempo, un poco más de una década, desarrollando este tipo de procesos alrededor del uso estratégico de tecnología con enfoque social y bueno, ya vamos a ver en el proceso cómo se nos va dando esa reflexión y cómo reconocemos tanto las potencialidades como los desafíos que nos ofrece la tecnología. Los temas que vamos a desarrollar en este ámbito de la reflexión que queremos proponer el día de hoy, pues están relacionados con nuevos conceptos, como les decía, respecto a brecha digital, huella digital, riesgos y violencias en estos espacios, pero también quisiéramos tener al final un momento para plantear algunas propuestas como estrategias de cuidado y prevención que pueden estar bajo nuestro control. Obviamente, una vez hayamos abordado como algunos temas y hayamos propuesto una conversación cotidiana del mismo, entonces empezar de pronto a pensarnos cómo podemos transformar o ajustar estas prácticas y hábitos para hacer un uso más apropiado de estas herramientas. Entonces la idea es que al final pues conozcamos como a manera de cierre, conozcamos algunos elementos clave de la ruta de atención en situaciones de riesgo, pero igualmente que entre nosotros podamos proponer algunas herramientas de transformación o algunas acciones afirmativas que nos permitan ir trabajando conjuntamente sobre estos temas. Esa es básicamente como la línea de trabajo que queremos hacer. Bueno, entonces para ir entrando en materia, estamos alrededor de, entre familias, bueno, creo que del colegio son alrededor de somos alrededor de 3, 4 personas, pues contándome como invitada. Entonces serían más o menos 35 familias presentes, entonces darles la bienvenida a este espacio y pedirles por favor que no nos quedemos callados en ningún momento y que podamos estar muy activos, activas. Siguen llegando las familias, entonces maravilloso, vamos dando arranque al tema con una pregunta motivadora que la hemos planteado de la siguiente manera. ¿Te has preguntado si la relación que tienen las personas adultas con la tecnología es diferente a la que establecen los niños, niñas y adolescentes? Entonces, es un espacio, digamos, queremos dejarles como en este momento un espacio para que pensemos cómo nos relacionamos, en este caso, nosotros como personas adultas, con estas herramientas digitales y si eso tiene alguna diferencia con la relación que entablan los niños y las niñas. Entonces, si nos hemos pensado qué tan cercana o no es esta reflexión para nosotros, si nos hemos pensado qué tan diferente puede ser esa relación que tenemos con la tecnología, quiero presentarles como nuestro primer ejercicio y quisiera mostrarles esta pizarra que tiene, esto es lo que llamamos un espectrograma. Entonces, la idea es que a partir de una frase motivadora que ustedes la pueden ver en verde, más o menos en el centro de la hoja, dice, los padres y madres de los niños y niñas más pequeños estamos muy familiarizados con la tecnología y tenemos más preparación para orientarlos adecuadamente en el uso de ella. Quiero lanzar como esta pregunta, podemos participar por el chat o podemos simplemente desactivar el micrófono y tomar la palabra, o si quieren alzamos la mano, si de pronto hay 2, 3 personas que quieren hablar al tiempo, utilizamos la opción de levantar la mano que tenemos en la parte inferior del Zoom, dentro de las reacciones y que eso nos permita irnos rotando la palabra. Pero la idea es que pues participemos y podamos introducirnos en el tema, entrar como digamos ya en el tema entre todos y todas. Entonces, acá la frase motivadora dice, o el enunciado, los padres y madres de los niños y niñas más pequeñas estamos más familiarizados con la tecnología
y tenemos más preparación para orientarlos adecuadamente en el uso de ella. ¿Quién está en desacuerdo completamente con esa frase? ¿Quién siente que es como neutral, o sea, que está como en un punto medio? ¿Y quién está completamente de acuerdo con la frase? Entonces, si quieren, nos tomamos unos 30 segundos para leerla y pensar qué opinamos alrededor de esta frase, qué tan en desacuerdo o de acuerdo estamos con ella, y rotamos la palabra entre algunos padres y madres de familia que nos quieran dar su opinión. ¿Por qué están en desacuerdo? ¿Por qué neutrales? ¿Y por qué de acuerdo? ¿Listo? Y por lo menos aquí desde lo que es el chat, Marcia, Sí. eh, Luis Nicolás González está de acuerdo, la familia Gutiérrez también de acuerdo, ¿Me la familia escuchas? ¿Me Villamizar, escuchan? sí, Estamos bien. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, te sí, escuchamos bien. Ah, es que perdí a Jesús. Jesús estaba ya, hablando y lo estoy perdí. acá. ¿Ya? ¿Sí? ¿Te escuchamos? Sí, te estaba diciendo que desde el chat ya habían varias familias que estaban participando, estaba aquí con la familia Villamizar, la familia Gutiérrez Guevara y González estaban de acuerdo. Ujú. Mafe Márquez 102 dice de acuerdo, debemos actuar como guía de los niños y mantenernos actualizados con los constantes cambios. Aquí Martín Doncel dice neutral, la familia Villa Grajales dice que neutral, Carol Londoño de acuerdo, Tautiva Sierra 304 dice de acuerdo, aunque tenemos conocimientos a veces no es tan sencillo acompañarlos en tanta tecnología que hay ahora. De La acuerdo. familia Villa Grajales dice que sí, la familia María Fernanda Jiménez dice que neutral. Bien, algunas de las familias que nos han puesto de acuerdo o neutral quieren compartir por qué, digamos, como un poco la justificación o la razón de su respuesta. Por acá nos dicen, neutral, aunque manejemos algo de sistemas, hay cosas nuevas con las que no estamos familiarizados. Perfecto, bien. Luis Nicolás levantó la mano, te escuchamos. Señora, yo estoy de acuerdo, aunque para nosotros como padres la tecnología llegó un poco después de lo que está sucediendo con nuestra hija, pues ya estamos familiarizados y pues somos conscientes que debemos, aunque la tecnología es buena, es como todo, digamos, hay que controlar tiempos, contenidos. Entonces, sí nos ha servido pues estar en contacto con la tecnología y por eso estamos de acuerdo. Ya, muy bien. Seguimos leyendo como algunos aportes del chat. Eh, Oscar dice neutral porque la tecnología avanza muy rápido y se desconocen muchas cosas. Día a día nos desactualizamos. Bien. Tenemos entonces posiciones divididas entre neutral y de acuerdo. O sea, ninguna está como en el extremo de desacuerdo. Entonces nos movemos entre una posición como muy sí, pero no, y en ese completamente de acuerdo, aunque hay algunas salvedades en las consideraciones que hacen algunos padres y madres en el chat, dicen que están de acuerdo, pero a veces se complejiza un poco el asunto por el crecimiento, digamos, vertiginoso o la rapidez con la que se actualizan nuevas herramientas y día a día surgen como nuevos temas, y es difícil también estar permanentemente al día, y pues pareciera que a los niños y niñas si esto les llega directamente, entonces están, digamos que ellos van como andando al ritmo de cómo van llegando las tecnologías, pero para los padres y madres por sus diferentes responsabilidades, siento yo, pues no pueden, aunque están muy familiarizados con el tema, pues no pueden estar al día con todo lo actual o novedoso que tengan estas herramientas. Familia Gutiérrez Guevara dice de acuerdo en la orientación sobre el uso adecuado de las mismas, que obviamente a medida que avanzan las tecnologías debemos ir aprendiendo, y los niños que ahora son pequeños, más adelante sabrán más que nosotros, pero ahora nosotros somos quienes les proporcionamos esas bases.
De acuerdo, digamos que acá tenemos el reto y nos estamos enfrentando especialmente con este grupo de padres y madres, y es que estamos acompañando a los más pequeñitos y obviamente el uso de la tecnología se vuelve parte del cotidiano de cada uno de ellos. Lo sepan usar con mayor o menor destreza, obviamente un niño de preescolar que puede estar, no sé, en edades entre los 3, 4, 5 años, que apenas esté comenzando sus años de aprestamiento, prejardín, jardín, lo que llamamos estos primeros años de escolaridad, pues tienen ciertas habilidades con algunos elementos que tienen a mano, probablemente el celular de papá o mamá, no sabemos si tienen un dispositivo de uso personal, no quiere decir propio, pero pues sí de uso personal. A veces tenemos como unas tabletas con juegos o con diferentes actividades interactivas que se utilizan con los niños más pequeños, no sé, el uso de los colores o los animalitos, como los sonidos, etcétera. Pero bueno, ¿qué tan recomendable es desde qué edad que los niños estén expuestos a este tipo de estímulos en las pantallas? Entonces es algo que también no lo debemos ir preguntando, porque muchas veces los más pequeñitos empiezan a tener acceso a estas herramientas por tiempos prolongados, por un lado, sin control algunas veces, y digamos que eso genera también unos desafíos a futuro. Entonces, esta era como un primer pulso que queríamos medirle al taller, qué tan preparados nos sentimos como padres y madres, lo que percibo entre las personas que nos acompañan en la tarde de hoy. Efectivamente, sí hay una alta familiaridad con las herramientas. Por esa familiaridad, digamos que hay una sensación de solvencia frente a la manera en que podemos orientar a los niños y niñas en el uso de la tecnología, pero tenemos como algunas prevenciones, obviamente por el desconocimiento que puede generar este avance rápido de las herramientas o esta aparición acelerada de muchas herramientas que a veces no alcanzamos a abordar y no alcanzamos a aprender completamente. Entonces, sin embargo, ¿qué rescato de todas las opiniones que están acá? Uno, esa capacidad de estar abiertos al aprendizaje. O sea, creo que hay algo que está como común denominador en las intervenciones de padres y madres, y es que tenemos como la claridad de que son unas herramientas que están presentes en el día a día, pero que debemos estar alerta o atentos y muy curiosos de estas nuevas herramientas que salen. Entonces, esa sensación de estar muy al pendiente de cualquier cosa que pueda surgir, creo que es un común denominador en las intervenciones, y la sensación que tengo es que estamos muy al día, o por lo menos intentamos estar al día con estos nuevos discursos, juegos, incluso noticias alrededor de las tecnologías, que uno dice, ay, ¿cómo así que ahora salió una aplicación que hace tal cosa? Venga, y como que pongo oído, aunque no me vaya a volver el súper experto ni la vaya a descargar en mi celular a ver cómo funciona, pero sí como estar muy oído despierto a estas nuevas tendencias que surgen día a día. Entonces, eso rescato muchísimo de las intervenciones, y es esa apertura al aprendizaje siempre. Entonces, no es tan sencillo, pero lo estamos intentando. O sea, sabemos que tiene sus desafíos acompañar a los niños y niñas en el uso de la tecnología, pero lo estamos intentando y queremos hacerlo bien. O sea, como que hay ese espíritu también de apostarle a un uso y a un aprovechamiento de estas tecnologías, y para mantenernos actualizados, pues hay que estar como en la onda, digamos. Entonces siento que como padres y madres de familia aquí presentes, tenemos la iniciativa de estar en la onda de la era digital. Tengo aquí una última intervención para pasar, como ven, ya pasé nuevamente a la presentación. Entonces, para seguir como el curso de la presentación, cierro con este último comentario. Esta familia, la familia de Angie Ballesteros, plantea que está de acuerdo. Como padres debemos estar actualizados para poder controlar, guiar a los niños, y no que los niños manejen más la tecnología que nosotros, aunque llegará el momento que ellos sepan más, pero mientras podamos guiar para un buen uso. Entonces, digamos que esa última frase efectivamente refuerza lo que estaba planteando como
como una gran conclusión de lo que percibo en sus opiniones. Bien, entonces, ¿por qué hacemos esta reflexión? O sea, ¿por qué nos interesa avanzar sobre la relación que establecen los niños y las niñas con la tecnología versus la que tienen las personas adultas? Porque definitivamente, pues estamos frente a una era digital y estas tecnologías han transformado completamente el mundo en que vivimos. Entonces, esa es una realidad que no podemos evitar, digamos que estamos en ella, y esto ha cambiado desde industrias enteras hasta todos los elementos que atraviesan nuestras vidas. Entonces, quizá desde la perspectiva que nosotros como personas adultas tenemos, y ustedes como padres jóvenes, digamos, tenemos, aunque no somos, creo que no entramos como en ese grupo de nativos digitales, pero sí hay una percepción de un antes y un después del uso de estas herramientas, o tenemos como esa conciencia de transformación, de un cambio que se ha venido dando, y aunque digamos que estemos muy relacionados con las tecnologías, probablemente sí percibimos primero esos avances rápidos. Por ejemplo, en la última década percibimos un avance mucho más rápido de estas herramientas, que es lo que conocemos como la web, bueno, hasta 3.0, bueno, lo que conocimos como la web en un comienzo, o el uso de Internet relacionado con las páginas web, la mensajería a través del computador, etcétera, y todo lo que significó la aparición de las redes sociales como una transformación de esa Internet que conocimos inicialmente, y que pues digamos que su mayor transformación está relacionada no solamente con lo digital, sino con el dispositivo móvil. Entonces nos trasladamos de ese computador de escritorio con torre CPU a unos computadores portátiles, pero casi que saltamos y de manera muy rápida se vieron muchos cambios en Internet a partir de la aparición de los dispositivos móviles y dispositivos inteligentes, que es lo que conocemos como smartphone actualmente. Entonces, smartphone, smart TV, entonces fíjense cómo este tema de los dispositivos inteligentes se empieza a trasladar ya no solo a un computador o a un teléfono celular que es con un computador chiquito, ya digamos que los teléfonos de alta gama terminan funcionando o dando muchísima apertura a las funcionalidades que tenemos en una máquina de computador, pero adicionalmente ese uso de Internet se va trasladando a diferentes elementos de la casa, que es lo que conocemos como el Internet de las cosas. Y el Internet de las cosas pasa por tener conectado un televisor a Internet, donde puedes, por ejemplo, hacer visualización de contenidos a tu libre albedrío. O sea, ya no tienes que esperar el horario AAA para conectarte a la novela de las 8 o de las 10 de la noche en una época donde todo el mundo estaba alrededor del televisor en su momento viendo exactamente lo mismo, sino que ahora en cualquier lugar de la casa el joven puede estar viendo videos en YouTube, la chica puede estar, la mamá, por ejemplo, puede estar viendo en la sala una serie en una de estas plataformas de contenido, y otra persona puede estar conectada en su dispositivo móvil viendo videos en TikTok, por ejemplo. Entonces, esta forma en que consumimos contenido actualmente, y cuando tenemos disponibilidad de varios dispositivos conectados a Internet, pues hace que tengamos un uso diferencial y que entremos a analizar y a reflexionar sobre un panorama social y una vida que nos conecta de manera distinta y como que nos individualiza también un poco. Entonces este tema de los dispositivos inteligentes y del Internet de las cosas termina trasladándose, por ejemplo, a unas neveras conectadas a Internet que ya funcionan en otros lugares, donde tú puedes chequear a partir de las posibilidades que ofrece el dispositivo tecnológico, si ya no, de los 30 huevos que compraste ya no te quedan sino 10, y posiblemente puedes hacer tu pedido de mercado dependiendo de lo que te falte, digamos, de lo que vayas gastando, a tal fecha del mes, o sea, en algún momento del mes dices, no, hay un inventario y quedan solamente 2 huevos, una bolsa de leche, entonces probablemente a partir de ese mismo dispositivo puedas conectarte a Internet y hacer un pedido de mercado, por ejemplo. Entonces, toda esta conectividad que se traslada a los diferentes equipos de la casa,
pues empiezan a mostrarnos que hay un cambio, hay una transformación de cómo interactuamos entre nosotros mismos, por ejemplo, y para los niños, niñas y jóvenes que nacen en el marco de estas herramientas digitales, pues es el mundo, el único mundo que conocen. Las personas adultas, no solamente porque tengamos, digamos, una memoria de cuando no existían tantas herramientas tecnológicas como existen hoy, o cuando no había internet al mundo actual, sino no solo porque conozcamos de ese proceso, sino porque somos más conscientes de lo que nos sucede. Entonces, las personas adultas tenemos ese filtro de un antes y un después, de que estas cosas nos suponen cambios, pero para los niños, niñas y jóvenes, pues básicamente es el mundo en el que nacieron y es el mundo que conocen, no hay otro. Entonces, ese es el primer punto de partida con el que queremos arrancar esta nueva perspectiva y esta nueva mirada. Uno, que lo que para nosotros de manera consciente puede significar un cambio o hacemos, digamos, el paralelo de la transformación que han tenido las realidades en este uso de las tecnologías, para los niños esa conciencia, digamos, ese proceso histórico no pasa por ellos como tan fácilmente, pues en la medida que crezcan, si leen historia, de pronto van a empezar a revisar cómo funcionaba el mundo antes. Pero en este momento de sus vidas no es un ejercicio consciente y simplemente el mundo funciona como ellos lo conocen. Entonces, muy probablemente su vida social, con el tema de la pandemia, su vida académica, es decir, la relación con su colegio, con su jardín infantil, incluso para muchos niños, está mediada por la tecnología, justamente por el aislamiento obligatorio que tuvimos como en todo este tiempo y que obligó incluso a los niños de preescolar a tomar sus clases vía internet. Entonces ellos empiezan a ver cómo el internet atraviesa absolutamente todo, la manera en que se comunican sus padres, la manera en la que ellos, si tienen a su papá lejos o en un viaje o con sus abuelitos, la manera de comunicarse es a través de una videollamada. Empiezan a ver cómo no solamente ellos estudian, sino los papás trabajan a través de internet también, y cómo todas estas herramientas tecnológicas median lo social, lo productivo, lo económico, o sea, todos los ámbitos de la vida están atravesados por las tecnologías y para ellos simplemente es así de claro. Entonces, digamos que a veces no reconocemos y quisiéramos que ellos no estuvieran tan cercanos a esa tecnología por todo el filtro y la conciencia que nosotras, las personas adultas, tenemos, pero también poder acompañarlos de la mejor manera, parte de reconocer que para ellos ese es el mundo que conocen y hay que empezar a orientarlos desde esa perspectiva, no solamente por la prohibición o esa, digamos que parte de ese, de negar que existe una posibilidad, y por eso, como les decía el ejemplo, los niños se han visto abocados a estudiar a través de Internet. Entonces, ¿cómo me conecto para las clases con mi profesora? Pero para otras cosas ya no es tan bueno el Internet. ¿Quién explica y orienta de la mejor manera como esa relación cuando para los niños no es tan claro y todo gira en la casa o en su medio familiar que ellos conocen, todo gira en torno a las tecnologías, ¿no? El trabajo de papá y mamá, el consumo de contenidos en la televisión, el estudio, el trabajo, la manera de generar ingresos, la comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera, los niños y niñas también van configurando sus entornos sociales. Para ellos puede ser muy normal o natural que conozcan personas a través de Internet. O sea, si todo pasa por Internet, ¿por qué el relacionamiento, la socialización no está también allí? Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a orientar por todo lo que implica el Internet como tal, ¿no? Por todo lo que implica el anonimato, la falta de empatía un poco, las pantallas y este ejercicio tan impersonal también que genera, pues genera también que no seamos capaces de desarrollar empatía, por ejemplo, y no nos importe muchas veces en el momento en que difundimos un comentario agresivo, si te afecta o no te afecta, yo simplemente lo puse en internet y ya, ¿sí? Entonces como que no somos tan conscientes del daño que eso puede causar. Entonces fíjense que más allá de la herramienta, debemos empezar a acompañar y a orientar a nuestros niños y niñas como en otras pautas que están más relacionadas con la solidaridad, con el afecto, con el cuidado
no solamente mi cuidado, es decir, el autocuidado, sino el cuidado de otros. Entonces, son esas bases de afecto, de compañía, de valores, para ponerlo como en palabras mayúsculas, y de eso que es esa conciencia y esa empatía que nos permite usar estas herramientas justamente para las oportunidades y aprovecharlas, y de eso vamos a hablar en un momento, de toda esta potencialidad que tenemos, pero siendo conscientes también de los riesgos que tiene. Entonces, desde esa perspectiva queremos plantearnos esta conversación, y es uno, para irnos como con esta máxima de esta primera parte, y es tener en cuenta que los niños y las niñas se relacionan con la tecnología como el único mundo que conocen, es decir, el relacionamiento social, la forma en la que ellos crecen, se desarrollan, e incluso también atraviesa el desarrollo de su personalidad, la configuración de todo lo que implica su desarrollo sexual, afectivo, está atravesado también por las tecnologías. Entonces, antes de decir eso no, y ellos se van a preguntar, pero ¿por qué no? Si la tecnología está mediando absolutamente todo lo que hacemos día a día. Entonces, plantearnos desde esa perspectiva. Y la segunda, el acompañamiento que debemos hacer más allá de las herramientas digitales está basada en eso, en el acompañamiento, en lo afectuoso y en la capacidad de ser resilientes. No sé si esta palabra digamos que nos haga sentido a todas las personas que estamos acá, pero es cómo nos fortalecemos para enfrentar esos riesgos que tiene la tecnología, como lo tiene la vida cotidiana. Entonces, es cómo nos volvemos también más fuertes en este sentido humano para pensar antes de simplemente usar la tecnología de la manera más primaria, y es lanzando cualquier mensaje o respondiendo de cualquier manera. Entonces, es cómo los fortalecemos también a ellos para que se preparen para que lo que van a encontrar en Internet, cuando sea su momento, por supuesto, y cómo ellos se convierten también en tejedores de esos nuevos discursos, de que sea un espacio donde podamos aprender, divertirnos, jugar, pero sin tener ese miedo de lo que pueda llegar a pasar. Entonces, es como infundir esas primeras bases para el uso adecuado de estas herramientas. ¿Por qué es importante hacer esto? ¿Por qué es importante preguntarnos este tipo de cosas? Porque efectivamente las tecnologías están cada vez más cercanas a los niños, niñas y adolescentes. 1 de cada 3 personas que usan Internet en el mundo es un niño o niña. Y los jóvenes, que ya digamos nuestros niños que están en tercero de primaria en este momento, van hacia ese camino, pues van a estar en ese grupo de los más conectados de todos los grupos de edad, y esa línea, digamos, de la juventud, yo siento que hiperconectada va a ser cada vez más cerca a los más chiquitines. Entonces, la idea es poder acompañar ese proceso adecuadamente, y no necesariamente estar conectados es para lo único que ellos viven, ¿no? Que es importante también tenerlo en cuenta. Esta conexión está relacionada directamente con las vidas que tienen los niños y niñas. Entonces, no sé, desde el actuar de padres o madres, pensando en la publicación de fotos, desde que los niños están en la barriga incluso. O sea, hay niños y niñas que tienen una huella digital antes de que puedan hablar o caminar. Entonces, que yo conozco perfiles de bebés que pues obviamente se los crean sus padres, y prácticamente ya hay un montón de información, de fotografías de su imagen personal, todos los distintos momentos de su vida, incluso antes de que puedan caminar. Entonces, ¿hasta dónde también ese uso que hacemos los adultos de la tecnología expone en un momento dado a los niños y niñas a estas publicaciones desde muy temprana edad? Entonces, como para que lo pensemos, obviamente pues desde la percepción de las personas adultas, cada quien evaluará si eso es adecuado o no, si cada quien digamos que lo puede pensar, pero simplemente yo llamo es como a la reflexión. O sea, veamos qué implicaciones puede tener para los niños y las niñas que su imagen esté expuesta desde que son tan pequeños, por ejemplo, y eso qué implicaciones tiene respecto al uso que ellos vayan a hacer también de estas herramientas a futuro. Entonces, como ustedes mismos lo mencionaban, no todo es absolutamente bueno, pero tampoco todo es absolutamente malo.
Entonces quiero compartirles en este momento un enlace que vamos a encontrar acá y nos va a llevar justamente a, permítanme, yo reviso si está como editor, sí, perfecto. Entonces ahora solamente copio el vínculo y se los comparto en el chat para que ustedes ingresen a esta pizarra y puedan ustedes compartirnos sus percepciones. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo voy a poner aquí en el chat. A ver, ¿dónde está? Se copió el vínculo. Voy a poner aquí en el chat el vínculo del Jamboard, que es la pizarra que estamos utilizando, el recurso que estamos utilizando. Yo les invito a que nos unamos a este Jamboard. Ya estoy viendo las primeras conexiones en la parte superior y nos desplacemos hasta la segunda hoja, que es la primera fue la del espectrograma, que ya nos mostró cómo qué tan en acuerdo y neutral estamos con respecto a la frase. Y en esta segunda página vamos a encontrar una pregunta clave que dice, la tecnología digital nos ayuda en y nos limita en. Entonces, la idea es que empecemos a mirar cuáles son sus percepciones respecto a esas, digamos que no lo quiero poner como en lo bueno y lo malo, pero es como la potencialidad o las potencialidades que nos ofrece la tecnología, pero también algunas situaciones que podemos referenciar como riesgos o como desafíos o retos que se nos presentan o que decimos, uy, chévere que podamos educarnos, divertirnos a partir de estas herramientas, pero hay otros momentos en que estaría mejor si no tuviéramos estas herramientas tan a mano. Voy a explicar para las personas que se están conectando, ahí estamos usando esta cuarta opción que se llama nota adhesiva. Entonces, con las notas adhesivas de mano izquierda que tenemos en este menú lateral, vamos a usar estas notas que son de colores. Podemos usar esta verde, por ejemplo, y ahí nos va apareciendo. Y simplemente la vamos acomodando. Creo que había alguien que estaba usando la opción de texto, que es esta cajita acá, la penúltima opción, que también nos permite insertar texto, pero pues digamos que las etiquetas de colores nos ayudan mucho más. Entonces ya nos empiezan a llegar, hay más de 17 personas conectadas a nuestra pizarra, entonces les invito a que reflexionemos sobre ustedes qué piensan respecto a la tecnología y sus potencialidades, pero también en qué momento se convierten en una barrera o en una limitación o en un riesgo. Por aquí tenemos, me permito ir acomodando las hojitas, las etiquetas que cada una va poniendo. Nos ayuda en que podemos educarnos, podemos divertirnos, nos ayuda a tener un acceso inmediato a la información, muy bien. Aquí nos escribieron acá tiempo. Yo supongo que el tiempo está relacionado con la optimización de los tiempos, justamente, es decir, nos evita desplazamientos, por ejemplo, que a veces duramos, no sé, 1 hora subidos en un transporte para llegar a hacer una diligencia que hubiéramos podido hacer desde nuestra casa, por ejemplo, sin gastar transporte y tiempo adicional en ese desplazamiento. Entonces, siento que puede ser por ese lado la ayuda. También nos ayuda información de carácter mundial, tenemos acceso a información de todo el mundo, tenemos a la mano el aprendizaje constante, entonces es algo importante que nos ponen también aquí de manifiesto. La información inmediata que ya lo habíamos leído, aquí también nos aportan en educación, información y entretenimiento, muy bien, tenemos aquí nuevos elementos, acceder con mayor a una cantidad importante de información. Si de pronto queremos completar la idea, me parece que de pronto falta una palabrita ahí, con mayor rapidez de pronto a una cantidad importante de información, simplemente hacemos doble clic sobre la etiqueta y ahí nos va a aparecer nuevamente en la pantalla se nos va a abrir la opción para editar la información que hayamos escrito. Si esa es como lo que queremos hacer. Por otro lado, tenemos acá, voy a poner esta palabra tiempo aquí abajo, dice aprendizaje, relacionarnos, y acercar a las familias por cuestión de distancia, de acuerdo, hacer
cosas más rápidas y fáciles, dicen acá. Perfecto, muy bien. Todos estos son potencialidades. Ahora vamos a ver qué nos dicen en limitaciones. Vamos a compartir algunos elementos de limitaciones. Ah, bueno, aquí hay otras cosas. Espera, no te me lo lleves por allá. Dejémoslo aquí en ayuda en. Nos ayuda a organizarnos, a conocer mejor sobre los avances y a relacionarnos con la familia. Ustedes ponen aquí algo súper importante que me parece importante reflexionarlo, y es lo que comentan acerca de acercarnos. O sea, claramente hay un acercamiento a través de la tecnología cuando tenemos situaciones donde las distancias geográficas o el aislamiento obligatorio de la pandemia nos puso en estos lugares como de no contacto físico, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que muchas personas que desde su opinión también podrían opinar, y es que la tecnología nos deshumaniza, nos aísla, nos individualiza, digamos que hay ejemplos que nos llevan a pensar lo contrario, y es que efectivamente estas herramientas para muchas familias, por ejemplo, para personas mayores, fue súper importante utilizar estas herramientas para conocer a sus nietos que nacieron en otro país y que de pronto van a tener dificultades para conocer personalmente. Entonces, ¿cómo estas herramientas lograron acercar a la familia? No sé, las mismas celebraciones de cumpleaños, que en algunos casos que no pudimos tenerlas presencialmente, pues por lo menos a través de las herramientas digitales pudimos encontrarnos con otras personas, o pudimos conversar con personas que no veíamos hace mucho tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que es interesante revisar cómo la tecnología también nos acerca, aunque no es lo ideal. O sea, obviamente el abrazo personal y la mano amiga y el encuentro físico tiene otros componentes importantes, pero definitivamente en casos como estos, la tecnología logra romper como esas fronteras y esas distancias para generar esos acercamientos. Bien, tenemos un panorama bastante amplio de todo lo que nos ayuda la tecnología. Voy a poner por aquí para que no nos tape, y aquí tenemos uno por allá lejitos. Listo. Me quiero ir al lado de nos limita, porque fíjense ustedes también, es otra cosa que podemos observar muy interesante en este grupo, y es cómo empezamos a reconocer muchas potencialidades en la tecnología. O sea, el lado izquierdo de nuestra pantalla está lleno de ideas, y el lado derecho, como que a veces decimos, bueno, sí, no todo es absolutamente bueno, hay algunas dificultades, pero como que empiezan a pesar más las potencialidades y las oportunidades de estas herramientas. Entonces, obviamente también tiene que ver con una percepción actual de dichas herramientas. Sin embargo, las limitaciones o los desafíos existen, y uno de los que ustedes comentan es la dependencia. Por supuesto, nos hace dependientes y muchas veces rompen esas relaciones interpersonales cercanas, ¿de acuerdo? O sea, priorizar el uso de las herramientas digitales cuando podemos tener la oportunidad de acercarnos a esa persona o de llamarla directamente. Exacto, nos limita muchas veces ese contacto físico. Creo que hay algún compañero o compañera que tiene el cursor activado y por eso están saliendo las rayitas. Debes activar a tu mano izquierda la cuarta opción, porque si usas el bolígrafo, que es la primera opción, lo que él nos permite es hacer líneas. ¿Listo? Pero eso no, digamos que eso no es problema. O sea, tenemos un borrador que nos permite borrar esas rayitas, o sea, no pasa nada, ¿sí? Entonces, eso lo podemos borrar. Pero para que puedas participar con las etiquetas, pues sí es importante que utilices esta cuarta opción de nota adhesiva, ¿listo? Para que puedas escribir tu notica. Bien, tenemos entonces el tema de la dependencia. Dice, si no se utiliza adecuadamente, puede generar adicciones, ¿de acuerdo? Ya lo vamos a abordar. Limita la interacción con nuestros pares, ¿de acuerdo? Fíjense que todo está muy relacionado con la socialización. Nos limita la socialización entre las personas, nos limita la manera social, dependencia. Ah, bueno, aquí hay una cosa importante, dice, comer entero y que no todo es siempre verídico. Exactamente, o sea, como que hay tanta información, y si damos por hecho que toda es verdad, pues empezamos a encontrar tal cantidad de información que es abrumadora. Entonces, no dar por hecho que todo es verdad. Fíjense ahí cómo la formación de criterio es tan importante, o sea, como ese no tragar entero, como lo dice coloquialmente acá la mamá o el papá que nos
acompaña con esta frase, y es justamente formarnos en dónde, en el criterio. Entonces el problema no es de la herramienta tecnológica. Si ustedes evidencian en sus intervenciones, las herramientas tecnológicas son solamente un medio. La finalidad y digamos como la sustancia, la esencia de todo esto está en el uso que hacemos de ella. Y esa es la segunda como gran conclusión que nos va quedando de los diferentes momentos de la charla. Esta segunda tiene que ver con la formación de criterio para el uso de las herramientas, justamente para que todas esas oportunidades o potencialidades que ustedes se han puesto, ya no tenemos espacio para poner ayuda ya no nos queda tanto espacio para poner nuevas ideas, porque efectivamente ustedes reconocen que hay una potencialidad enorme en estas tecnologías. Pero tenemos que tener en cuenta algunos elementos clave que se nos van presentando en esos desafíos. Y es la cantidad de información que encontramos y cómo descubrir o cómo empezar a ver y empezar a filtrar. Uno, que no todo es verdad. Dos, que no podemos seguirle el paso absolutamente a todo lo que aparece allí. Entonces es importante que tengamos ese filtro, ese criterio, pero sobre todo ese pensamiento crítico, o sea, tener la capacidad de decir exactamente qué me interesa leer, cómo lo voy a hacer, a quién sigo, dónde me documento, qué tipo de páginas o de enlaces busco, que no simplemente que estén un poco verificados, es a lo que me refiero, o sea, como que si quiero de pronto tener una noticia, pueda contrastarla con más de un medio de comunicación, por ejemplo, buscarla en diferentes navegadores. Si hay alguna información que me interesa, no quedarme con la primera información que encuentro, sino poder contrastar con 2 o 3 noticias similares o páginas con información similar que me puedan dar un poco más de información. Y si puedo contrastar esa información con personas de mi medio, mis familiares, mis amigos, poder hablar de ello con otras personas, pues antes de seguir la pista simplemente a todo lo que aparece en Internet. ¿Listo? Nosotros como personas adultas tenemos ese filtro, logramos tener como un poco ese criterio de decir, venga, voy a verificar si esto es real, pero muchas veces los niños y las niñas no tienen ese criterio aún tan sólido y hace que sean mucho más vulnerables a este tipo de información excesiva o información falsa, por decirlo de alguna manera. A ver, yo voy a ampliar esta porque no la veo muy bien. Dice, depender mucho de ella, perfecto, y hace que nos olvidemos de hacer actividades que no requieren de ella, como hacer actividades grupales donde hay interacción física. De acuerdo, o sea, creo que aquí hay un elemento importante y es ese concepto de contraste que les acabo de plantear, pero también no solo llevado a la información, sino llevado a la cantidad de actividades, o sea, a la variedad que aún existen de actividades, es decir, no todas las actividades que hacemos deben pasar por la tecnología. Entonces, cuando tenemos ese criterio y ese pensamiento crítico respecto a ella, podemos decir, ay, qué chévere si jugamos un juego de mesa, por ejemplo, no necesariamente, o sea, ver una serie o ver una película puede ser una opción, a jugar no sé, un videojuego en familia también puede ser una opción, pero si le apostamos a un juego de mesa o vamos a elevar cometa o salimos a un parque o vamos al planetario o accedemos a una cantidad de actividades al aire libre que hay en la ciudad, podemos diversificar mucho más esa agenda de actividades que podemos hacer, y si nos damos cuenta, muchas de ellas no están relacionadas con los dispositivos tecnológicos. Esa es una muy buena pauta. Bueno, nos permite aprender, todas estas están más en ayuda, nos limita el contacto físico, fíjense que todo está relacionado con ese uso excesivo de la tecnología, básicamente las limitaciones están muy relacionadas con ello. Algunas veces perdemos tiempo familiar, completamente de acuerdo, y ahora les vamos a empezar a avanzar en esos temas con unos videos bastante interesantes. Nos ayuda a tener contacto con familiares que viven lejos, este va para este lado. Entonces, fíjense cómo hay un montón de información que está más en el ayuda en que en el limita en. Nos limita en cuanto a la cantidad de tiempo que se pasa en ella. Muchas veces no se socializa personalmente, perfecto, reforzamos ya lo que hemos hablado, y limita la imaginación de los niños y los vuelve introvertidos.
Esta última me gusta mucho porque se diferencia de las anteriores. O sea, si ustedes se dan cuenta, la línea narrativa un poco de las limita en están relacionadas con la dependencia y con la falta de interacción social, digamos. Pero esta última ya empieza a hablarnos de otros riesgos, que no solamente están como en los hábitos o en los usos, sino en riesgos un poco más de mediano plazo, que pueden estar limitando la creatividad, la imaginación, la expresividad de los niños. Entonces, aquí tenemos una percepción que ya nos enmarca la siguiente parte de la conferencia. Bien, entonces, siguiendo como en nuestra línea, muchísimas gracias por su participación. Yo estoy haciendo con estas pizarras, ya tengo 3, pues obviamente las de los 3 días, entonces que me parece muy, muy interesante cuando uno tiene la posibilidad de analizarlas con un poco más de tiempo, o sea, acá estamos como muy en caliente en medio de toda la charla, pero ya cuando tenemos más tiempo y nos sentamos a leer con detenimiento las opiniones de los padres y madres, podemos empezar a hallar diferencias de cómo están percibiendo la tecnología las personas que tienen niños más grandes, en qué se parecen, qué percepciones distintas tienen respecto a las limitaciones o los riesgos. Entonces, eso es algo de contrastar también, pues después que pasan las conferencias y empezar a revisar como la información que tenemos. Entonces, muchísimas gracias por su participación. Y respecto a estos elementos que ustedes han planteado, efectivamente, como ustedes lo decían, hay una gran oportunidad en el uso de las herramientas digitales y por eso un poco la frase de apertura al ejercicio era entre lo bueno y lo no tan bueno, participemos. Esa era la invitación como a participar en la pizarra. Entonces como que a veces decimos revisemos muchas veces y es importante hacerlo cuando se ponga en una balanza ¿qué pesa más? Si para tomar una decisión, ¿cuál puede ser el mejor camino? Entonces, ¿cómo analizamos de manera amplia una situación? Y aquí ustedes han mostrado un panorama, como les digo, muy ligado a la oportunidad y a todas las potencialidades que tienen las herramientas tecnológicas. Y eso es a lo que llamamos o estaría en el marco de ese tema de la inclusión digital. Y es justamente el derecho que tenemos todas las personas de gozar de estas oportunidades que ustedes han planteado, de podernos educar a través de las herramientas digitales, entretenernos, divertirnos, aprender nuevas cosas, incluso trabajar, ahorrar tiempo, como ustedes decían, en estas diligencias, tener un acceso importante a gran cantidad de información. Entonces, esa es una dentro de las oportunidades que más recuerdo en este momento que ustedes plantearon en la pizarra. Y justamente estas oportunidades pues las deberían tener todas las personas porque el derecho al conocimiento y a la información pues es básicamente eso, un derecho y no un privilegio. Desafortunadamente pues no todas las personas tienen las mismas posibilidades de hacerlo y esta inclusión digital se refiere no solo al acceso a Internet, no solo al acceso de conectividad, sino también a las posibilidades que tenemos de capacitarnos, de usar de la mejor manera las herramientas, de poder usar un programa de oficina para hacer una carta o llevar una hoja de cálculo, pero al mismo tiempo poder buscar a través de distintas páginas alguna información que necesitemos o capacitarnos, ya sea en una carrera técnica, tecnológica, profesional o un posgrado. Entonces, todas esas posibilidades que nos ofrece la tecnología, pues deberíamos tener no solamente la conexión, sino la destreza para usarlas y efectivamente aprovechar su potencial. Sin embargo, pues no todas las personas tienen estas mismas oportunidades y eso es a lo que llamamos brechas digitales. Independientemente de las brechas que están dadas por condiciones geográficas, socioeconómicas, étnicas, digamos que es un aspecto importante a revisar, pero pues no nos compete en este espacio plantearlo o desarrollarlo más bien si queremos plantearnos estas brechas generacionales que muchas veces nos marcan un acompañamiento adecuado o no, una orientación adecuada de estas herramientas hacia los niños y niñas o las personas que están a nuestro cargo. Entonces, muchas veces estas brechas generacionales de algunas personas tienen mayor acceso, como ustedes decían, los niños y las niñas ya, como dicen, nacen con el chip instalado. Nosotras hemos venido aprendiendo, digamos que las personas que hemos vivido esta evolución de la tecnología hemos ido aprendiendo, pero esa brecha generacional se hace más reducida cuando
ustedes, como ustedes lo han demostrado, hay apertura al aprendizaje, curiosidad, están en, como les decía al comienzo, están en la onda de la curiosidad, de la investigación, de estar atentos a los cambios, de usar las herramientas también como parte de su vida cotidiana. Entonces, ese es un escenario muy favorable para disminuir la brecha generacional y poder orientar de la mejor manera a los niños y niñas. Entonces, ahí yo veo un gran potencial, pues es particularmente en lo que ustedes han compartido en esta sesión, y es justamente la capacidad de estar alerta a los cambios, querer estar informados de las últimas tendencias, aunque no instale en mi celular una aplicación como TikTok porque no me interesa, sí me interesa de pronto leer acerca de esta aplicación, por qué dicen que está censurada, por ejemplo, en algunos países, por qué la censuran. Entonces, empezar a revisar y no, digamos que no hacer oído sordo a ciertas tendencias nuevas, pues hace que esa brecha generacional nos acerque mucho más entre los más grandes de la casa y los más chiquititos, ¿sí? Entonces, a veces nos distanciamos de estos discursos y eso hace, por ejemplo, que para muchos niños sea fácil decir, ay, yo de estas cosas no hablo con mi mamá porque ella no entiende de eso, ella no sabe de tecnología, entonces prefiero preguntarle a una persona que sí sepa. Entonces, cuando damos la sensación y una de las invitaciones clave en este tema de brecha digital que queremos plantear a partir de esta conferencia es que estos temas se vuelvan de una conversación cotidiana. O sea, invitarles a que ustedes conversen abiertamente con los niños, niñas o con otras personas de la casa, y si los niños más chiquitines escuchan pues algo, digamos, que va quedando, pero sobre todo estar muy cercanos a lo que ellos hacen con los dispositivos. Ya vamos a ver de qué manera pues no es tan recomendable que ellos estén en permanente contacto, sobre todo los niños entre 3 y 5 años, pues los menores de 2 años no deberían tener contacto con estos dispositivos, y tener un uso controlado a medida que ellos van creciendo, en el tiempo también y en los contenidos que ven. Entonces, entre más dispuestos estemos cada uno de nosotros a acercarnos a estos temas y convertirlos en una conversación cotidiana en la familia, podemos también generar espacios de confianza y ampliar esa capacidad de entre todos construir ese criterio y ese pensamiento crítico. Entonces, fíjense que ahí la brecha digital entre los más grandes y los más pequeños realmente se va haciendo muy, muy pequeña. Entonces, esa es la invitación a que trabajemos en cerrar esa brecha digital que en algunos casos puede existir en nuestras familias, donde los que usan la tecnología son los más jóvenes. Ay, esto ya no es para mí. Loro viejo no aprende a hablar, o la tecnología me atropella. O sea, no quisiera que en nuestras familias siguiéramos cultivando como esos preconceptos, sino que al contrario, ya está dada esta era digital, cómo nos acercamos a ella de la mejor manera. Pero bueno, ustedes ya han dado a conocer que tienen bastante solvencia, pero sobre todo interés y motivación en aprender y acercarse a estos temas. Ese es un paso muy importante, y es disminuir esa brecha generacional en el uso de las herramientas digitales, que definitivamente afecta el conocimiento y la destreza que como familia, como colectivo, podemos hacer de estas herramientas para su uso y aprovechamiento. Entonces, esa es un segundo tip que queremos seguir dando, no solo la perspectiva desde donde nos paramos para asimilar que la tecnología atraviesa todos los aspectos de la vida, y adicionalmente la posibilidad que tenemos de generar una conversación cotidiana acerca de estos temas. Listo. Entonces, para reiterarlo y cerrar este tema de inclusión digital y brechas digitales, pues vemos que la tecnología efectivamente puede significar cambios importantes para comunidades, para las diferentes comunidades y personas, pero obviamente para personas que no tienen tanto acceso a ellas, pues significa una oportunidad mucho mayor para aprender, para socializar e incluso para visibilizar su voz. Y por eso es el llamado a que en la medida de lo posible apoyemos ese cierre de brecha digital, y que se vuelva estos temas, sobre todo el análisis, el criterio y la formación de esa conciencia, pues también la ayudemos a
a construir entre todos en nuestra familia. Esa es básicamente como con lo que queremos cerrar esta parte de brecha digital, inclusión y brecha digital. Por otro lado, entonces queremos pasar al tema de prácticas, riesgos y violencias digitales. ¿Por qué lo divido como en estos 3 pasos? Porque quisiera invitarlos en primera instancia a que revisemos nuestras prácticas y hábitos en el uso de la tecnología. Como lo venimos reiterando desde el comienzo, esta tecnología digital pues llegó para quedarse y es un hecho que estamos ya en esta era y es irreversible para todos los niños, niñas y adolescentes que habitan este mundo. Entonces, ¿de qué manera podemos enfrentar esos riesgos que efectivamente, o esas limitaciones, barreras, que ustedes ya han planteado algunas allí? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Y asimismo, ¿cómo podemos desarrollar fortalezas y capacidades para aprovechar todas esas oportunidades que ustedes ya plantearon? Entonces, eso es lo que va a hacer la diferencia en esa interacción con la tecnología. ¿Cómo nos preparamos para enfrentar esos riesgos y cómo maximizamos esos beneficios que estas herramientas nos ofrecen? Entonces, en primera instancia, queremos plantearles algunos temas que tienen que ver con prácticas y hábitos y que están muy relacionados con una palabra que fue muy reiterativa en el ejercicio previo a esta presentación, y es justamente la ciberdependencia. Entonces, hay un concepto que es el multitasking, que está muy relacionado con la ciberdependencia, y quiero que sean ustedes quienes descubran cómo está relacionado el tema, este concepto de multitasking, y cómo juega un papel muy importante con esto de la ciberdependencia. Entonces, quiero invitarles a que veamos algunos videos para ayudarnos a ilustrar este tema. Hay fotos de gente embobada con el celular. ¿Sí saben? ¿Han visto por ahí fotos de gente embobada con el celular? ¿Sí saben? Un grupo de personas que supuestamente están juntas, pero todas están clavadas en una pantalla. O los que van a un concierto, pero a verlo en el celular. Y por supuesto están los que se caen por no mirar dónde meten la pata. ¿Qué opinan de ese fenómeno? Porque uno podría decir que ahí está la evidencia de que nos estamos aislando por culpa de todas estas pantallas. Y es verdad. Pero por el otro lado también es verdad que desde hace rato la gente se ve embobada con el periódico. La tecnología transforma nuestros hábitos y eso no necesariamente está mal. Ni es la primera vez ni será la última. Entonces, bienvenidísima a la tecnología y que cada grupo se encargue de crear sus propias normas. Por ahora, lo que queremos compartir con ustedes es una idea más bien sencilla, algo que podría ayudar al momento de decidir entre guardar o sacar el celular. Aquí va. El multitasking, o sea, la idea de hacer muchas cosas al mismo tiempo, es una mentira. Hay un reguero de estudios que demuestran que los humanos simplemente no son capaces de dividir su atención entre 2 actividades. Creen que sí, pero uno los mete en condiciones experimentales y se puede medir lo mucho que se deteriora el desempeño en cada tarea. ¿Y de qué sirve saber eso? Sirve para que tomemos conscientemente la decisión de sacar el celular y al hacerlo ignorar aquello que nos rodea. Si uno realmente no quiere participar en la conversación, pues sí, es válido dedicarse a una pantalla. Pero no caigamos en la trampa de creer que de hecho podemos ponerle atención a alguien que está hablando mientras contestamos un mensaje de texto. Allá usted si quiere quedar bien o mal con sus amigos y allá ustedes definiendo el tipo de reglas que comparten. Pero pilas. Una cosa es tener un pie en una conversación y otro en Facebook, y otra muy distinta embobarse con el celular mientras maneja. El riesgo de no involucrarse en una conversación es perderse de algo especial. El riesgo de no ponerle atención al carro es matar a alguien. Ya hay varios estudios que comparan a conductores chateando con conductores embriagados y es difícil saber qué es peor. Entonces, a lo bien, no. Usted por pura biología no es capaz de ejecutar efectivamente más de una tarea a la vez. La moraleja de esta historia es muy sencilla. Siempre nos toca elegir en dónde vamos a poner nuestra atención. Y hay casos en los que la elección es bastante obvia. Bien, este concepto de multitasking nos permite acercarnos justamente a ese concepto de ciberdependencia, donde está relacionado el uso de los dispositivos tecnológicos de manera continua e incluso haciendo presencia en actividades que son vitales, como por ejemplo la hora de comer, la hora de dormir,
y momentos también de socialización, pues que afectan directamente nuestras relaciones sociales o nuestras horas de descanso o el procesamiento adecuado de los alimentos, por decirlo de otra forma. Entonces, esta ciberdependencia está relacionada con el desplazamiento de estas actividades vitales y pues reemplazándolas por el uso permanente de las pantallas. Entonces, ¿a qué quiero llegar, digamos, alrededor de este tema con respecto a prácticas y hábitos? Y es que muchas de las formas, y ustedes lo veían en el video, pueden estar relacionadas con los hábitos que tenemos cotidianamente las personas adultas en la casa. Entonces, ¿cómo nos relacionamos con estos equipos tecnológicos? Revisémoslo, porque muy probablemente de esa misma manera los más pequeñitos de la casa van a copiar esas formas de hacerlo. Entonces, si yo reviso, no sé, esto, o estoy viendo mi chat o mis videos sentado en el comedor, pues después no me queda tan bien decirle al niño, hey, pero tú ¿por qué miras el celular mientras estás comiendo o mientras estamos compartiendo? Probablemente el niño o niña va a voltear a mirar y va a decir, tú también lo haces. Entonces, estos conceptos también parten de las formas en que nos relacionamos diariamente con la tecnología y que muy probablemente quienes apenas están creciendo, niños, niñas de 1, 2, 3 años, pueden estar aprendiendo a este tipo de prácticas por lo que hacen las personas adultas, es decir, padres, madres, cuidadores, personas que están en constante relación con ellos. Entonces, muchas veces estos hábitos de ciberdependencia también se aprenden de otros o a través de otros. ¿A qué me refiero? A que en algunos casos ustedes ya lo evaluarán internamente, pero muchas veces utilizamos estos dispositivos tecnológicos para tener cierto control sobre las situaciones. Por ejemplo, sentemos al niño acá y pongámosle la tableta para que no moleste, o nos deje aquí conversar, chismear un rato, o necesitamos como un tiempo en que tengamos algo de silencio, entonces simplemente tenemos cierto control de la situación a través de entregar dispositivos tecnológicos a niños pequeños. Entonces, algunas veces lo hemos hecho y eso qué consecuencias puede tener para los efectos que consideramos nocivos alrededor de la ciberdependencia, como por ejemplo el bumping, el phubbing, el síndrome del mensaje múltiple, taxiedad o nomofobia. ¿Qué son estas nuevas palabras que empiezan a aparecer por allí? El bumping tiene relación con el disminuir las horas de sueño por el uso de los dispositivos tecnológicos a altas horas de la noche. Viene un poco de la unión entre la palabra virtual y camping, que significa como la imagen de ellos sería como cuando uno arma una tienda con las cobijas y debajo de las cobijas tienes como la lucecita del celular y puedes pasar 1, 2, 3 horas y cuando te das cuenta, no sé, es la medianoche y estás sacrificando también horas de sueño por estar conectado al celular. El phubbing está relacionado por esas palabras phone y snobbing, que lo que traduce un poco es como despreciar a otra persona por estar conectado a. Y no sé si ustedes lo han experimentado, ya sea que lo hayan hecho con alguien o alguien se lo haya hecho a ustedes, y es no tener ese contacto visual cuando te están hablando, sino tener los ojos en la pantalla mientras alguien te habla. Entonces es como un efecto de despreciar al otro. No, yo sé que no es literal, pero es lo que traduce, digamos, la palabra, pues es decir, no es la intención ningunear a la otra persona como si no existiera, sino que uno cree estar poniéndole atención a la otra persona por el oído y por los ojos estar viendo el mensaje, pero realmente la persona termina de hablar y uno no ha escuchado, no tiene en su memoria la conversación completa o todo lo que la otra persona quiso decir. Y fíjense cómo nace del multitasking, ¿no? O sea, creo que estoy escuchando a la otra persona, pero realmente le doy prioridad a lo que está en la pantalla. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso con nuestros hijos o con nuestras hijas? A mí me pasó con mi hija en un momento dado, cuando ella no reclamaba otra cosa que, pero mírame, ¿sí? Ese era su reclamo, o sea, podía estarme diciendo, entre comillas, una tontería, o sea, algo sencillo, no sé, mira lo que dibujé o mira lo que me encontré en el piso, algo muy sencillo, pero lo único que ella reclamaba era que la mirara a los ojos. Entonces ahí es donde
me gusta volver sobre el video y es hacer un llamado importante en este tema de hábitos y prácticas y es dónde ponemos la atención, dónde queremos realmente poner la atención y que nos lo preguntemos siempre que queramos hacer multitasking, sobre todo cuando nos relacionamos con otras personas y al mismo tiempo estamos utilizando dispositivos tecnológicos. Las otras palabras que ustedes encuentran allí como nomofobia, taxiedad, síndrome del mensaje múltiple, está muy relacionado con el uso que hacemos las personas adultas, más que con los niños. Yo quería solamente poner el tema del bumping también allí, porque probablemente niños que tienen ya acceso libre a dispositivos pueden estar haciendo uso de ellos a altas horas de la noche y quizá nosotros no lo tengamos en cuenta o no nos estemos dando cuenta de ello. El síndrome del mensaje múltiple está relacionado con la diversidad de grupos a las que queremos estar vinculados para estar recibiendo permanentemente mensajes y ser como reconocidos en diferentes espacios. La nomofobia con la sensación, no sé si ustedes han tenido esa sensación cuando se meten la mano al bolsillo donde creyeron haber guardado el celular y no lo encuentran. O sea, como que es una angustia existencial no encontrar el celular y la paz que se siente cuando por fin lo encuentras. Entonces, es esa sensación, como esa angustia que sientes cuando no encuentras el dispositivo tecnológico o piensas que lo perdiste o lo dejaste olvidado, solo es como un poco que llevarlos a esa memoria de sensación y por eso les digo, no sé si lo han sentido. Y la taxiedad relacionada con sensaciones también de ansiedad cuando envías un mensaje y no te responden rápidamente, como que tú te quedas a la espera y eso te empieza a generar una ansiedad de recibir la respuesta o lo que conocemos como dejar en visto. Entonces, esa sensación de me dejaron en visto y que te empiece a generar ansiedad, estar continuamente en la conversación. Entonces, yo solo quiero cerrar esta parte con unos elementos clave que tienen que ver con cifras para que nos centremos en lo que significa este tipo de prácticas. Y es que las personas pueden estar dedicando aproximadamente 3 horas a navegar en redes sociales. Y aquí la pregunta siempre es, ¿dónde ponemos la atención? ¿Realmente son 3 horas en las que estamos aprovechando toda esa potencial de la tecnología o son 3 horas en las que podríamos haber hecho actividades que nos nutrieran un poco más? 1 de cada 2 personas adultas en Colombia sufren de obesidad y 1 de 6 niños, niñas o jóvenes también. Eso está relacionado con lo que ustedes planteaban respecto a la vida sedentaria y cómo estos dispositivos tecnológicos también nos ubican como en ciertas actividades menos dinámicas y siempre la búsqueda será maticemos las actividades. O sea, hay muchas actividades que podemos hacer al aire libre, buscar la diversidad, pero también a veces la comodidad del dispositivo pues genera que nos quedemos en un solo lugar. Entonces, la invitación acá es a que siempre pensemos o tengamos dentro del abanico de posibilidades otro tipo de actividades a realizar. Y aquí tenemos 2 porcentajes del 50% respecto a las personas que redujeron sus horas de sueño por estar conectados a Internet. Entonces aquí mucho ojo con los niños y niñas. Pienso que de pronto los más grandecitos, no sé, puede ser en tercero de primaria, quizá unos 7 años, no lo sé. Y allí digamos que niños de 6, 7 años ya empiezan a tener control sobre sus propios dispositivos, preferiblemente no, pero para que lo pensemos, porque pueden estar usando también estos dispositivos hasta altas horas de la noche y reducir su descanso, que para ellos es absolutamente vital. Y también las personas que chatean cuando están compartiendo con familiares y amigos. Entonces, muy probablemente si nosotras de adultos tenemos ese tipo de prácticas, en la medida en que los niños crecen y van haciendo uso de sus dispositivos, pues también empiezan a ver esas situaciones como normales o naturales y no tendría nada de raro que repitieran actitudes que nosotros mismos estamos teniendo cuando compartimos espacios sociales o familiares. Entonces aquí como algunas recomendaciones para trabajar conjuntamente la ciberdependencia y es evitar dormir con el teléfono celular u otros dispositivos tecnológicos en la misma habitación, es decir, ¿sabes? Yo sé que muchos lo usamos de alarma y me incluyo, pero hay que hacer el esfuerzo para intentar también tener espacios más desconectados. O sea, es la posibilidad como de desconectarnos para conectarnos con otros momentos
de interacción, de relacionamiento, de abrazarse, de compartir, de reírse mirándose a los ojos, ese tipo de pequeñeces que nos parecieran a veces detalles insignificantes, pero no lo son, y realmente hacen la diferencia entre la posibilidad de construir estos lazos de afectividad y cuidado, y sobre todo de criterio para usar la tecnología de la manera más adecuada. Reiteramos el tema de realizar actividades al aire libre, ya lo habíamos dicho, desactivar las notificaciones del teléfono, hagan ese ejercicio, yo les propongo, no sé, un domingo, un día feriado, una semana de vacaciones, o sea, tener unos espacios donde ustedes digan, no, me quiero desconectar, la famosa frase, me desconecto, y que hagamos el ejercicio y tener esos tiempos fuera también nos ayuda a equilibrar esos momentos. Y adicionalmente, pues priorizar la oportunidad de hablar, como les decía hace un momento, de reír, de compartir otro tipo de momentos, antes pues solamente enviar mensajes, o que la interacción se limite solamente a enviar mensajes cuando podemos hacer una llamada o hablar personalmente. ¿Cómo pasamos entonces de estas prácticas y hábitos a revisar lo que conocemos como riesgos y violencias digitales? Digamos que acá esto sería más un momento como preparatorio para padres y madres que tienen sus niños aún muy pequeñitos, que esperamos aún no estén, digamos, como en este momento tan fuerte del uso de la tecnología. Yo quisiera adelantarme aquí antes de ver los videos que tenemos preparados para ustedes, para relacionarlos con estos conceptos de riesgos y violencias en los espacios digitales, compartirles algunas conclusiones de estudios que se han realizado con respecto al uso de dispositivos tecnológicos entre niños muy pequeños. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los bebés de 0 a 2 años, no tener contacto alguno con la tecnología. O sea, eso sería, digamos, como un ideal también dentro de el proceso de crecimiento y desarrollo de los más pequeñitos. Ojalá que hasta los 2 años no tengan contacto, quiero decir, como esos hábitos de uso constante de la tecnología, pero preferiblemente ninguno. Y de 3 a 5 años, lo ideal es que sea restringido máximo a 1 hora diaria. Entonces, son solamente cifras que dan personas expertas, que las traigo acá, no como una verdad absoluta, sino como la posibilidad de reflexionar, dado las cosas que hemos hablado, y que podamos reempezar a replantearnos algunas prácticas y hábitos en nuestro hogar. Tomando en cuenta estos estudios, pues también se ha evidenciado que la exposición excesiva a estas tecnologías se puede asociar a una función muy concreta, digamos, muy ejecutiva del cerebro, y lo que hace es recaer en un déficit de atención, puede retrasar la posibilidad de que los niños en su proceso cognitivo, como dice uno, la agarren un poco más fácil. Entonces esos retrasos cognitivos están relacionados también con ese uso excesivo a las tecnologías. Cuando los niños son muy pequeñitos, puede haber dificultades en el aprendizaje, aumento de impulsividad y falta de autocontrol. Es importante hacernos la pregunta, ¿qué pasa cuando yo quito el dispositivo o limito el uso del dispositivo a los niños? O sea, ¿ellos cómo lo toman? ¿Lo aceptan fácilmente? Simplemente les parece, bueno, ya no juego con esto, como cuando uno decía, ya no juego con el carrito, sino juego con el balón. Pero si me quitan el celular y eso me genera todo un acontecimiento, ahí tengo que hacer una pausa y decir, wow, o sea, si esto lo que está generando es una ansiedad por el uso cada vez más de estas herramientas, o una falta de autocontrol donde tú dices, dijimos 1 hora y ya van 3. O sea, no haya una autorregulación. Entonces vamos a tener que empezar a hacer ajustes y hacer acuerdos también para un uso adecuado. Y por otro lado, estos estudios revelan que la mayoría de los padres no supervisan el uso de la tecnología a sus hijos. El uso de estos dispositivos, por ejemplo, en las habitaciones, y tiene una alta incidencia en las dificultades para conciliar el sueño, y obviamente esta falta de sueño pues afecta negativamente el rendimiento. Aquí lo ponen como en el tema académico específicamente, pero también el rendimiento en otros aspectos. Entonces, solo quería dejarlo como de manifiesto. Quiero volver aquí a esta diapositiva con algunas palabras clave y mostrarles un par de videos para ir cerrando ya
este espacio y que nos llevemos también un elemento clave sobre aquello que podemos nombrar como prácticas y hábitos puede devenir también en unas situaciones de riesgo si no somos absolutamente conscientes de cómo funciona este tema de las tecnologías y cómo el anonimato esconde también otras personas detrás de soy un chico de 13 años o de 7 años que quiere compartir contigo y conversar, y muchas veces ese anonimato o esa falsa identidad que permite Internet, pues enmascara personas que no son de la edad que dicen tener, no quieren entablar una conversación de amistad con un par que puede ser un niño de 7 u 8 años, sino que hay otras intenciones detrás de ello. Entonces, quizá nuestros niños apenas estén empezando en el uso de la tecnología, pero ya de entrada hay que tener súper clave estos conceptos para que empecemos a hacer este tipo de prevenciones. Entonces, quisiera compartirles en voz de los niños y las niñas qué es ese concepto de huella digital. Todo lo que vos haces en internet queda grabado, aunque vos lo intentes borrar, pero queda grabado. O sea, es como una marca que vos dejás en internet. Todos los datos que vamos dejando en las páginas. Tras los cookies o el historial queda grabado ahí. Hay páginas que te piden correo, número, direcciones y cosas así, que eso también va. Todo lo que viste, todo lo que hiciste, todo lo que buscaste en las redes sociales, todo eso te queda grabado y no se puede borrar. Todo lo que tendría que ser privado de una sola persona, si alguien puede entrar a tu cuenta, puede tener acceso a todo. Si vas a una entrevista de trabajo, por ejemplo, van a la huella digital y vas a ver todo lo que vos navegaste por Google o lo que sea. Post, fotos, videos, imágenes, aunque vos lo borres, siempre va a quedar en algún lado. Bien, este concepto de huella digital es importante para familiarizarnos con ese cómo funciona Internet. Y cómo funciona Internet, una de sus particularidades es permitir que nuestro rastro quede grabado de alguna manera, especialmente con objetivos comerciales. Ustedes lo habrán notado cuando buscan algo en Internet y de pronto ya en Facebook o en su correo electrónico de Gmail empieza a aparecerles anuncios ofreciéndoles productos similares a los que ustedes han buscado. Esa es justamente parte de la razón de ser de la huella digital, y es perfilar a las personas, saber qué les gusta, qué páginas visitan, qué cosas consumen, por ejemplo, si les gustan los helados o les gustan las camisas o los vestidos, y empezar a utilizar esta información para ofrecer productos comerciales similares que probablemente a usted le pueden interesar porque ya hay un perfil tuyo que circula en internet y dice que a usted le interesan las mascotas y compra cosas de mascotas, entonces posiblemente le van a empezar a aparecer anuncios de estos temas. Entonces, esta característica tiene la huella digital, pero también toda la discusión sobre qué es público, qué es privado, y ahí ampliamos ese tema de huella digital a qué publicaciones han hecho de nosotras o de nosotros, o qué publicaciones hemos hecho nosotros mismos, que muchas veces quisiéramos más bien que esa información fuera privada, pero desde el momento que la hicimos pública, pues perdimos control sobre ella, porque una vez está en línea, pues es muy difícil borrarla. Entonces, siempre pensar qué pasa con una imagen antes de subirla a internet, pues es clave que no lo pensemos y se lo transmitamos también a los niños y niñas. ¿Por qué? Porque esta información puede ser usada con otro tipo de fines también. Y quisiera mostrarles, este video no lo hemos alcanzado a abordar en las otras dos sesiones, pero quiero mostrarles el día de hoy porque está relacionado con esa forma en que conocemos personas en internet, que muchas veces no conocemos su identidad, y los niños y niñas pueden ser más vulnerables a este tipo de enmascaramientos justamente porque no tienen ese filtro y ese criterio para avanzar en ello. Entonces quisiera mostrarles este concepto que se llama grooming, que es, digamos, como uno de los riesgos que puede devenir en una violencia específica hacia los niños y niñas.
Everything is falling, everything seems so clean. But you won't change your ways or a damn thing that you are doing wrong. Everything is falling, everything seems so clean. You can get what you want, you can get what you need. Things are where you belong, at the end who you wanna be. What you love is what you are, you wanna be. What you love is what you are. Everlasting moment, energy in your veins. From now on, mami? stop that your desire to go on. No se escucha. Who you wanna be, what your love is, what you are, you wanna be. What your love is, what you are, you wanna be. What your love is, what you are, you wanna be. What your love is, what you who you wanna be, what your love is, what you are. Everything is falling, everything seems so clean. Oh. Básicamente, el objetivo de contarles acerca de este tipo de situaciones es justamente lo que involucra todo lo que compartimos en Internet y muchas veces ese relacionamiento y ese construir relaciones sociales, como lo decimos, los niños y las niñas están ven que toda su vida pasa por la tecnología, pues también naturalizan este tipo de situaciones, conocer personas a través de Internet, intercambiar información, quizá datos personales, que es absolutamente peligroso, la dirección de su casa de una manera muy ingenua, pueden empezar a compartir este tipo de información como teléfono, dirección de su casa, nombres de sus padres, etcétera, y las personas que están del otro lado haciéndose pasar por personas de su misma edad, pues pueden utilizar esta información para agredirlos, adicionalmente o para amenazarlos. Adicionalmente, si pasan a otro nivel de compartir otro tipo de información como fotografías y demás, pues ya hay una exposición un poco más amplia y a eso nos referimos, por ejemplo, con la palabra sexting. Esperamos que no sea una práctica porque es una práctica real entre personas adultas donde se comparten mensajes o fotografías sexualmente reveladoras, y la dificultad tan grande a la que estamos abocadas las personas que estamos pendientes de estos temas es que es una práctica que se está dando cada vez entre niños, niñas y adolescentes cada vez más pequeños. Hemos encontrado casos de niños y niñas de 10, 11 años que están expuestos a este tipo de situaciones, niñas que han compartido esta información y eso les ha costado incluso salir del colegio cuando su imagen privada se difunde en todos los chats del colegio. Por ejemplo, de hecho, hace poco una novela que se llamaba Pa' Quererte evidenció una situación de estas en una adolescente. Entonces, esta práctica denominada sexting, pues, fíjense cómo atraviesa tanto la sextorsión cuando se empiezan a pedir otras cosas a cambio, que esperamos no sea el caso,
de niños y niñas entre, no sé, muy pequeñitos hasta los 7, 8 años, que pueden ser nuestros hijos, o difundir sus imágenes íntimas sin consentimiento. Y especialmente llamamos la atención sobre el tema del grooming, porque como ustedes lo vieron en el video, las personas se pueden hacer pasar por otras, tomar la confianza de los niños, es decir, ir conversando hasta que se ganan su confianza, pueden incluso compartir fotos íntimas y después chantajearlos o amenazarlos con contarles a sus padres y demás. Por eso la invitación que hacemos siempre como al final de este proceso es poder decir, ¿qué hacemos entre todos para prevenir estas violencias? O sea, las consecuencias de ello pueden ser gravísimas. La niña que les comento, esto fue en un colegio en Soacha, la niña no volvió a clase, o sea, los padres tuvieron que sacarla del colegio porque su visibilización, su señalamiento era tan grande que la niña emocionalmente estaba afectada y no, digamos que no podía sobrellevar esta situación. Entonces eso le costó irse, y para muchos niños y niñas, por ejemplo, que esto suceda en pueblos, les implica irse del lugar, porque en una ciudad pequeña o en un espacio pequeño, pues todo el mundo se conoce con todo el mundo. Entonces, lo que esto puede generar, las consecuencias no son menores, buscan efectivamente afectar emocionalmente a las personas, y sería muy complejo para un niño o niña de la edad de nuestros hijos, pues afrontar una situación de estas. Básicamente, la invitación es a que entre todos y todas fortalezcamos estas estrategias, hagamos de estos temas una conversación cotidiana, pero sobre todo rodeemos de afecto, acompañamiento y mucha pedagogía desde el afecto hacia nuestros niños y niñas. O sea, que busquemos la manera de hablar de estos temas, cuando digo convertirlos o volverlos una conversación cotidiana, es generar ese espacio de confianza para que a la luz de lo que mi papá o mi mamá me están diciendo, yo pueda también abrir mi corazón, lo que está sucediendo, lo que puede estarme sucediendo, y si llegara a suceder una situación como esta, tener esa acción de primera mano, que sería decirle, papá, mamá, me está pasando esto. Entonces, crear esos escenarios de confianza nos permite justamente darle muchos más elementos a nuestros niños para que tengan herramientas para responder a un riesgo de estas características. Los riesgos siempre van a existir, como salir a la calle con el celular y exponerme quizá a que se me pierda o me lo roben. Pero ¿qué es lo que me permite equilibrar un poco la balanza? Es qué tanta destreza, qué tanto conocimiento tengo yo, cómo puedo responder, qué tan hábil estoy para responder a esos riesgos. Y acá lo importante es que los niños y las niñas no están solos para asumirlos, sino que estamos las personas adultas que los rodeamos de protección y afecto para acompañarlos de la manera más adecuada cuando este tipo de cosas suceden. Por eso, para cerrar este ejercicio, quisiera pedirles que en nuestra pizarra escribamos en nuestra tercera pantalla, y ante las violencias en los espacios digitales, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se les ocurre a ustedes utilizando estas etiquetas que tenemos acá? Ya las conocemos y tenemos nuestras etiquetas. ¿Qué podrían hacer los colegios? ¿Qué podrían hacer pues en el colegio docentes y directivas? ¿Qué podríamos hacer en casa como padres, familias, hermanos, si tenemos que enfrentar un tipo de violencia de estas características? Entonces les invito que ya en estos minutos finales, que me he pasado de la hora también, podamos compartir esas acciones de transformación. Las podemos ir escribiendo. Yo les quiero mostrar, ya llegó el tema, pedagogía sobre el tema, maravilloso, ya empiezan a llegar las primeras ideas. Discúlpenme, me pasé aquí a la presentación un momento, porque efectivamente hay unas rutas para atender estas violencias desde el sistema legal, pero muchas veces pues no son tan ágiles, no queremos exponer a veces a nuestras niñas o niños para que cuenten otra vez la historia de lo que les pasó una y otra vez. Entonces, yo dejo, digamos, en la presentación que ustedes van a recibir algunas líneas de atención, entidades que existen, incluso enlaces en internet que reciben este tipo de denuncias, pero independientemente de esa institucionalidad que haya desde el sistema legal y las entidades gubernamentales, yo siento que en el campo de familia, escuela, docentes, directivas y círculos de solidaridad, de apoyo, es donde está como el punto más fuerte de este ejercicio. Y todo lo que podamos hacer como familia
y colegio, creo que puede fortalecer mucho este sistema de protección para evitar, es decir, hacer prevención, pero también atender un niño o una niña que esté pasando por una situación emocionalmente afectado, psicológicamente afectado por una violencia en los espacios digitales, pero que con el acompañamiento adecuado podrá elaborarlo y gestionarlo de la mejor manera sin llegar a un desenlace pues que ninguno de nosotros queremos que suceda y que haya unas afectaciones tan graves pues que el niño no pueda desarrollarse y seguir sus actividades diarias. Entonces, es como el acompañamiento y la invitación que estamos haciendo en esta última parte. Nuevamente, como les digo, aquí hay algunas rutas específicas desde la institucionalidad, pero nuestro trabajo desde familia, escuela y directivas creo que es maravilloso. Y aquí ya tenemos nuestra pizarra final, entonces súper emocionada porque ya estamos unos duros en el uso de esta pizarra, ya no tengo ni siquiera yo que organizar etiquetas. Desde el colegio, docentes y directivas hay un llamado a seguir haciendo pedagogía sobre el tema, explicarles a los niños, o sea, en un discurso que ellos puedan comprender y de pronto tener como conversaciones cortas, pequeñas, o sobre todo utilizar ejemplos de situaciones, buscar, hay una cosa en internet que se llama pantallas amigas en YouTube, que hace mucha pedagogía pues con muchos muñequitos y eso es un tema animado muy lindo, se llama Pantallas Amigas y nos sirve para abordar estos temas. Entonces cuando dice explicarles a los niños, uno dice, uy sí, pero ¿cómo les explico? Entonces si nos ayudamos de esas otras herramientas pedagógicas, maravilloso. Impulsar junto con toda la comunidad educativa ejercicios de podcast, revistas digitales, grupos de apoyo, liderazgo en el uso responsable de las herramientas digitales. Súper idea, creación de contenido a partir de los mismos niños, niñas y jóvenes donde reflexionen de estos temas y le cuenten a otros para hacer prevención y ampliar la información al respecto. Una súper idea. Talleres sobre el tema dirigidos a niños, exacto, entonces diversificar los públicos, no solamente hablarles a los más grandes de la familia, sino también a los más chiquitos, que creo que igual ya el colegio ha avanzado en algunos espacios también en ello. Informar a los niños las páginas seguras para consultar los contenidos y no son aptos para su desarrollo. Bien, desde los padres, madres, voy a pasarme al otro lado, hablar mucho con nuestros hijos, estar pendientes de los sitios de internet donde navegan los niños y jóvenes, eso es súper importante. Por eso a mí no me gustan los dispositivos en los sitios cerrados, es decir, en las habitaciones. Es preferible en los espacios abiertos, donde tengamos como la libertad también de preguntar, oye, ¿por qué estás viendo eso? Hay una cosa que a mí siempre me funciona y es cuando mi hija me hace una pregunta, es preguntarle, hacerle una contrapregunta, es decirle, ¿y dónde viste eso? ¿O quién te habló de eso? Para intentar reconocer desde dónde está recibiendo ella la información. Los controles parentales son importantes, ya digamos, las páginas o el servidores de internet, quien nos presta el servicio de internet, tienen la posibilidad de hacernos esos controles parentales, pero también está comprobado que los niños de pronto ya más grandecitos buscan en internet cómo desbloquear esos controles parentales y logran desbloquearlos. Entonces digamos que no confiarnos de ello, son una buena ayuda, pero no nos confiemos solamente de los controles parentales. El diálogo con los niños para prevenirlos ante cualquier tipo de ataque digital, diálogo asertivo, bueno, ya ahí estamos en la conversación cotidiana, me encanta, relación de confianza que eduque sin tabús, eso es fundamental. O sea, eso que acabas de decir acá es eso, así como tenemos que hacer el ejercicio, el esfuerzo de hablar de consumo de sustancias, consumo de drogas, incluso del alcohol, que es una droga legal, pero hay que hablar de ello. Todo lo que implica el desarrollo de la sexualidad de los niños, niñas y adolescentes debe también ser un espacio de confianza común donde podamos conversar de estos temas y que ese acompañamiento permita que ambos crezcamos, o sea, tanto papás y mamás crecemos en nuestra labor de padres y madres, pero también los niños y niñas crecen en ese ambiente de confianza y construyen sus criterios y sus filtros, como les digo yo, no traguemos entero, aprendamos a revisar antes de, pero eso solo lo aprenden a hacer los niños cuando hay un ejercicio que los motiva a hacerlo. Entonces, construir con ellos conocimiento es fundamental, enseñarles y preguntarles, sobre todo reflexión, ¿y tú qué piensas de eso que dice ahí? Ay, mira esa noticia, ¿tú cómo actuarías frente a una situación así?
Entonces, como interpelarlos un poco en esos ejercicios es súper clave. Denunciar, de acuerdo, hay entidades que realizan rastreo, investigaciones, completamente de acuerdo, para quienes el ICBF y la red Papás con Te Protejo tienen un sistema de seguimiento para las páginas. La policía permanentemente está dando de baja páginas que tienen contenido que involucra a niños, niñas y adolescentes en actos inapropiados. Y están haciendo seguimiento a esas páginas permanentemente. Entonces, denunciar, si vemos algún tipo de contenido inapropiado en Internet, podemos utilizar estos canales para denunciarlos. Bueno, yo veo un montón de ideas acá, me parece maravilloso. Yo solamente quiero agradecerle su participación. Hay ideas que podemos recoger desde la escuela, por eso les digo, yo me quedo acá un poco organizándolos siempre y armo los pantallazos grandes, porque creo que de aquí pueden surgir muchísimas ideas que tanto desde el ámbito familiar ustedes podrán implementarlas, pero también desde nuevas iniciativas pedagógicas que se pueden plantear en el colegio para los años venideros. Entonces, con esto quiero agradecerles enormemente su participación, su paciencia por estos minutos adicionales y por permitirme compartir esta tarde-noche con ustedes. De verdad, estoy muy agradecida, muy honrada y desearles pues que ojalá todos estos conocimientos los podamos llevar poco a poco a la práctica en nuestros espacios de transformación, porque sin duda somos agentes de cambio y también acompañar desde la pedagogía y el afecto nos permite transformar esas realidades y hacer de esta Internet y de estas tecnologías un espacio seguro, pero también muy reflexivo para nuestros niños, niñas y jóvenes. Muchísimas gracias y un abrazo de verdad por permitirme compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Marcia, por este espacio tan importante, por esta reflexión que nos haces, de verdad, muy, muy aterrizada a esta realidad que estamos viviendo, como mencionaba al comienzo de este encuentro. Y pues nada, como les comentaba a las familias que se fueron conectando al comienzo y que se fueron conectando a lo largo de esta charla, este es nuestro penúltimo encuentro de la Escuela de Padres LEMI 2021. La idea es que para el próximo año, todas esas ideas que de pronto pueden surgir como por parte de ustedes, las hagamos como llegar a ejecutar. Eso de los podcasts, de las revistas digitales, de talleres, todas esas cosas que hoy podemos compartir aquí junto con Marcia y junto con otras familias. Me parecería importante tenerlo en cuenta para que no lo dejemos ahí únicamente en el Jamboard, sino que lo podamos llevar a cabo, ¿no? Pues nada, a todas las familias de la tercera división que se conectaron, muchísimas gracias. Este espacio que tuvimos, como los anteriores, va a quedar grabado y va a quedar publicado en la plataforma de vínculos para que lo puedan volver a consultar. Asimismo, todos los apoyos visuales que tuvo Marcia, los videos, se los vamos a hacer llegar a ustedes para que los puedan consultar claramente, para que vuelvan a consultar bien exactamente lo de grooming, lo de huella digital, para que lo compartan con sus hijos y con sus hijas. Y pues nada, nos sobra decir que agradecimiento total a Marcia y deseándoles a cada uno de ustedes y a cada una de ustedes un feliz resto de noche, muchas bendiciones. Nuevamente, este último impulso para finalizar este año escolar y con el compromiso de que el próximo año siga siendo así de excelente para nuestros hijos, para nuestras hijas y para cada uno de nosotros. Entonces, muchísimas gracias a todos. Este es el final de este encuentro tan bonito. Muchísimas gracias. Muy buena noche a cada uno y a cada una. Muchas gracias. Feliz noche. A ustedes, muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias.